Es importante ser consciente de tus emociones. ¿Por qué es importante que seamos conscientes de nuestras emociones? Simplemente para saber cómo gestionar esos procesos emocionales en los que muchas veces no sabemos qué hacer o no sabemos cómo decidir. Es importante saber cómo funciona la alegría, saber qué sentimientos tienes cuando aparece el amor, saber cómo sientes cuando tienes asco, saber cuál es la tristeza y cuál es ese ciclo para superarla mejor, saber en qué momento tienes miedo y saber cuál es la sorpresa. Es importante que sepas gestionar tus emociones porque de esta manera vas a tener grandes resultados en tu vida, te vas a potenciar tú misma, te vas a dar valor y vas a quererte mucho más. Es importante que seas consciente que todos los días puedes volver a empezar y dependiendo de tu ciclo emocional puedes tener resultados mucho mejores o resultados que a lo mejor son un poquito más lentos, pero no pasa nada, no tienes por qué frustrarte como hacen la mayoría de las personas. Tú eres de estas personas que estás viendo este vídeo para potenciarte, así que si quieres saber más, acompáñame a mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campanita para tener toda la información de todos los días que dispones cada vez de vídeos nuevos y de esta manera vas a tener resultados mucho más grandes. En mi canal, ¿qué puedes encontrar? Inteligencia emocional, motivación personal, desarrollo personal, autoestima y hacer que tus sueños se cumplan mediante tú misma. Así que sin más, acompáñame que te espero. Gracias, soy Isabel Aznar, autora de Maribélula y estoy deseando conocerte, ponerte cara, mándame tu foto con el libro y me te verás en las redes sociales porque realmente estamos todos para construir nuestros sueños, hacerlo realidad y yo a ti te estoy esperando. Así que sin más, acompáñame a YouTube y te dejo toda la información en el vídeo. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, que estéis disfrutando de estos procesos, que os estéis conociendo mucho más, mucho mejor y sobre todo que tengáis grandes resultados. Hoy quiero hablaros de algo muy especial y muy importante que estoy segura que os va a aportar un montón y sobre todo quiero que los practiques tantas veces como sea necesario simplemente para entender cómo funcionan las emociones y darte cuenta cómo puedes gestionar estas emociones y hacerte cargo de ellas. Entonces, bien, vamos a ver una parte especial simplemente para que tú seas consciente de cómo son tus emociones. ¿Por qué es importante ser consciente de nuestras emociones en cada momento? Es importante simplemente porque te tienes que dar cuenta el momento que estás experimentando, saber por qué aparece esa emoción y con qué motivo ha aparecido y para qué ha aparecido. Y de esta manera te das cuenta que es una señal del cuerpo. Si eres consciente de esta parte, empiezas a gestionar tus emociones, te empiezas a dar cuenta cómo puedes gestionar esos conflictos y sobre todo empiezas a conocerte mucho más para que esos conflictos no sean tampoco llevaderos, al contrario. Lo que vas a hacer es que esos conflictos van a empezar a ser más llevaderos para ti y te vas a sentir mejor contigo misma simplemente porque has aprendido a entenderte y sobre todo a superarte. Es importante que seas consciente de cómo te superas y cuando te superas y simplemente cuando eres consciente de esto tienes que darte cuenta que cada emoción te está marcando un proceso de vida. Tienes que saber que las emociones están ahí simplemente para avisarte y no podemos deshacernos de las emociones, pero sí que las podemos gestionar. Entonces es importante que seas consciente de cómo trabajan tus emociones, en qué momento te están avisando, qué aviso te dan, por qué te lo dan, para qué te lo dan y sobre todo que sepas por qué en ese momento aparecen. Hoy quiero haceros una parte del amor es el camino hacia el perdón, que lo tengo justamente aquí. Y es un libro que te ayuda a darte cuenta cuál es la parte que quieres perdonar, que tienes que perdonar y sobre todo cuál es el ciclo del pasado que ya no te aporta y lo estás llevando a cabo simplemente porque está ahí y estás acostumbrada a conseguir los resultados que quieres. Entonces es importante que seas consciente de tus emociones y para ello hice un mapa conceptual en El amor es el camino hacia el perdón que habla de las emociones. Entonces vamos a verlo un poquito para que de esta manera seas más consciente de tus emociones y en qué momento te están jugando una buena pasada. Cuando, por ejemplo, es la alegría, todos respondemos muy bien ante la alegría y cuando tienes que gestionar la emoción porque se convierte en euforia y cuando es euforia ya no es tanta alegría, al contrario, te está llevando al extremo y al límite. Entonces, la emoción, ¿qué es?
Es una reacción de un estímulo afectivo pasajero y el sentimiento es un estado afectivo sin estímulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que cuando reaccionas a una emoción, simplemente es que tu cuerpo, todo tu organismo lo siente. Y en cambio el sentimiento lo que quiere decir es que no tiene estímulo, o sea que no tienes impacto, que es wow, he sentido algo, sino que lo sientes más por dentro, es como una sensación, efectivamente, que pasa como más desapercibida, pero existe, porque esa parte energética está y está existiendo porque lo estás sintiendo. Entonces la emoción crea estímulo, wow, qué susto, por ejemplo, y el sentimiento es, wow, estoy sintiendo algo diferente, pero lo siento, pero no es exactamente lo que es, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de cómo diferenciarlo. Emoción, estímulo, sentimiento, sin estímulo, sensación, ¿vale? Entonces, la emoción, por ejemplo, la alegría, tiene que ver con la carga emocional. Todos sabemos lo que es la alegría, estar contentos, sentirnos bien y saber cómo enfrentarnos a esas circunstancias que no conocemos cuando realmente nos motivamos. Entonces, la alegría, la carga emocional es la infelicidad o la euforia. En el grado extremo de la alegría está la infelicidad, en el grado máximo de la alegría está la euforia. La alegría es estar consciente, ser consciente que estás contenta, pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes un grado bajo de alegría? Pues simplemente que aparece la infelicidad. ¿Qué pasa cuando tienes un grado alto de alegría? Aparece la euforia. Entonces, es importante que sepas esto para saber cómo gestionarlas en cada momento. Gracias a todos los conectados, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, esta os va a gustar mucho. Yo creo que os va a encantar. Yo creo que de todas las emociones es la que más os va a gustar. Amor. ¿A quién no le gusta el amor? Decidme por aquí, a mí me gusta el amor, ¿no? A todos nos gusta el amor. ¿Qué es realmente el amor? Pues el amor es una sensación, efectivamente se siente, es una energía que no se ve, pero sí que se puede materializar. El amor es la energía vital del cuerpo, es como tú te sientes bien, es por lo que tú te sientes bien y es como tú te aceptas a ti misma. Entonces tiene que ver con la propia identidad. Un corazón feliz hace bien a la salud. Exacto. Entonces, el amor es importante porque lo sentimos aunque no lo veamos. ¿Y cómo materializamos el amor? Mediante un abrazo, un gesto, un te quiero, un detalle diferente. El amor nunca falta, exacto. Siempre es necesario, siempre tiene que estar ahí. ¿Y qué es lo que pasa con el amor? Hablando de la parte energética, lo he explicado ya alguna vez, pero quiero dejarlo claro, porque una cosa es el sentimiento de amor y otra cosa es la energía vital, que es amor también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La energía vital tiene que ver con yo soy. Lo que tú eres, tu propia identidad. Lo que tú eliges para ti, lo que tú eres, gestionas tú misma, cómo tienes esa identidad que dices, wow, yo soy así. Y te aceptas tal cual, con tus virtudes y con tus defectos. Te aceptas porque superas los defectos y los conviertes en virtudes. En ese momento te empiezas a potenciar, empiezas a confiar en ti para tener grandes resultados. Esa es la energía del amor. Cuando la elevas, te sientes bien contigo misma, simplemente estás más contenta, más guapa incluso, te sientes mejor en general, incluso las personas te preguntan, wow, has conocido a alguien completamente diferente, por eso estás así. Y dices, no, simplemente me siento bien conmigo misma porque me va muy bien en la vida y ya está. Eso es la energía vital, la energía del amor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la elevas mucho, eres capaz de atraer a una persona parecida a ti. Es por eso por lo que nos enamoramos. Nos enamoramos de las personas por la parte que aparentemente vemos que se parece a nosotros. Por eso podemos compartir con esas personas. Y luego, trabajamos en la relación cuando esa persona nos muestra una parte que desconocemos, pero la aceptamos simplemente porque le queremos. De ahí hasta cierto punto que luego ya entrarían los apegos, los desamores, los cierres de ciclos y demás. Pero la base del amor, de la energía vital, es esa. Trabajar con una persona que es tu compañera o tu compañero de vida, que te acompaña hacia un proceso simplemente desde la confianza, desde el trabajo mutuo, desde el desarrollo personal, desde el éxito, lo que vosotros queréis trabajar con un fin, un propósito, ¿de acuerdo? Y luego está el sentimiento de amor, que aparece el desamor. ¿Por qué? Simplemente porque cuando estamos muy enamorados, aparece el desamor.
simplemente porque es el ciclo. El equilibrio es el amor, estar bien con esa persona o con nosotros mismos, y luego aparece la parte de desamor, que es lo que tienes que trabajar, o bien mediante un conflicto, o bien mediante una parte tuya que tienes miedo y no te atreves a entregar el máximo, o bien las situaciones que no sabes cómo experimentarlas, o bien pueden ser de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes que ser consciente en qué momento aparece esa emoción y darte cuenta de cómo gestionarla. Cuando eres consciente que todos son ciclos y que al igual que tienes un ciclo alto de muchísimo amor, vas a tener un ciclo más bajo de desamor, te vas a dar cuenta que es un proceso de la relación, que al fin y al cabo en esos procesos es cuando realmente estás mejor con esa persona, porque la estás conociendo la parte más interna y tú te estás conociendo también. Estás averiguando por qué tienes tanto miedo o por qué tienes tantas dudas o por qué no sabes cómo experimentar esa relación, que también pasa. ¿En qué se convierte el amor? En vergüenza. Efectivamente, cuando alguien te gusta mucho o cuando quieres experimentar una situación completamente nueva, te dé vergüenza. ¿Por qué? Porque tú te estás exponiendo a tu sinceridad. O sea, lo que tú sientes lo estás poniendo delante para decir, wow, me voy a enfrentar a esta situación directamente con toda mi identidad, con toda mi intimidad, para expresarla directamente. Entonces, ¿qué es eso? Inseguridad, no vergüenza. Entonces, ¿el amor en qué se convierte? Se convierte en desamor y en vergüenza. Neutro es amor, querer estar con esa persona. Entonces, es importante que lo sepáis simplemente porque las emociones son importantes en nuestra vida y cuanto más conscientes somos de nuestras emociones, mejor podemos gestionar nuestro entorno y nuestra vida. El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción también que aparece simplemente cuando vamos a experimentar una experiencia nueva. Entonces, ¿qué sucede con el miedo? Pues el miedo nos protege, no nos podemos deshacer de él, pero sí que lo podemos gestionar. ¿Cómo? Cuando somos conscientes que aparece el miedo, mediante la protección, wow, no te acerques, que a lo mejor me puedes hacer daño, o mediante la fobia. No me voy a enfrentar nunca a eso porque no, porque es que no puedo, porque me da muchísimo miedo, porque no soy capaz. Entonces, ¿cómo lo puedes gestionar? Sabes que el miedo está ahí, que el miedo te protege, que el miedo es necesario porque te mantiene alerta, pero el miedo también te mantiene constantemente en la zona de confort. Entonces, cuando eres consciente de esto, tienes que empezar a ser más valiente contigo misma, a averiguar qué es lo que te da miedo para enfrentarte a ese miedo. Y entonces, a partir de ahí, te empiezas a sentir mucho mejor porque eres capaz de gestionarlo, simplemente lo utilizas para elevarte y decir, wow, ahora mismo tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mis resultados, aunque tengo miedo, me voy a enfrentar, porque lo voy a gestionar y sé que ese resultado es para mí. Entonces, importante. Sorpresa. La emoción sorpresa, ¿qué es lo que sucede cuando aparece una emoción, cuando de repente vas a una casa y te tienen una fiesta preparada? Te quedas en shock, ¿no? Entras y dices, wow, no esperaba esta sorpresa, y tienes que recapacitar durante unos minutos, unos segundos y decir, wow, esta sorpresa es para mí, en agradecimiento y tal. Vale, ¿están las personas que quiero? Sí. ¿Están las personas que amo? Sí. ¿Están las personas que realmente me están haciendo una sorpresa con cariño y yo lo siento? Sí. Vale, entonces es una sorpresa agradable y requiere de una celebración, me lo voy a pasar bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero ¿qué sucede a la inversa? ¿Qué sucede cuando llegas a una casa, ves una sorpresa que te han preparado y estás con personas que no quieres estar? Te quedas en estado de shock y dices, wow, ¿y ahora cómo salgo de aquí, no? No quiero estar en realidad. O sea, entiendo que las personas lo hacen por mí, porque están pensando en mí, es muy bonito el detalle, pero no quiero estar. ¿Qué sucede en ese momento? Pues simplemente que aparece la amargura. No quieres estar, tristeza, sentirte mal, simplemente porque no quieres estar. Y no sabes cómo salir. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que puedes hacer? Una de dos, en tu derecho estás. Si es una sorpresa, nadie contó contigo para decirte te vamos a hacer una sorpresa, porque es una sorpresa. Y pensaban que te lo ibas a pasar bien. Pero ¿qué sucede cuando tú no aceptas esa sorpresa? Y no quieres aguantarla. Pues simplemente tienes que decir, vale, no aguanto esta sorpresa, lo siento mucho chicos,
entiendo el motivo, pero no quiero estar. Y yo entiendo que muchas veces eso es muy duro de decirlo, o sea, porque tú piensas en las otras personas y estás diciendo, wow, lo han hecho por mí, pero si no te convence, ¿por qué aguantarlo, no? Si somos capaces de elegir, y cuando las personas, aunque piensen en ti, están eligiendo por ti, pero si realmente te conocen, van a saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta tanto. Entonces, tienes que ser muy consciente contigo misma para saber hasta qué punto las personas te están aportando, por el contrario, no te están aportando, te están restando. En este caso, si es una sorpresa que te han preparado con muchísimo cariño y muchísimo amor, estaban pensando en ellos también pasárselo bien contigo, pero a lo mejor tú no querías. Entonces, tienes que ser muy consciente y saber si puedes hablar con ellos o si puedes aguantar y a la próxima vez o al día siguiente hablar con la persona que lo organizó y decir que no me moló nada, ¿eh? O sea, no lo hagas más veces, con todo mi cariño, todo mi amor, yo lo entiendo, o sea, sí, pero no me ha gustado. Entonces, ser consciente, ¿de acuerdo? De cada momento es importante que seamos conscientes de nuestras emociones, súper importante. Tristeza. ¿A qué lleva la tristeza? Al llanto. No está mal llorar de vez en cuando si estamos pasando procesos de duelo. Es necesario llorar para liberar la emoción, para ser consciente de esa emoción y liberarla. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la tristeza la conviertes en algo positivo? Pues que aparece el coraje. Yo me enfrento a esto porque no me gusta estar así. Por eso es necesario muchas veces vivir la experiencia y la emoción, porque te va a dar las alas que necesitas, te va a ayudar a volar alto y que tú te dirijas hacia donde tú quieres. Y es necesario. Entonces, tiene que ver con el coraje, cuando tú te enfrentas a algo. Y luego, ¿cuál es el extremo negativo? La depresión. Estar mucho tiempo en el bucle de no puedo más, no soy capaz. Entonces, ¿cómo sales de ese bucle? Simplemente con coraje. Dices, wow, a partir de ahora voy a trabajar intensamente para cambiar mi forma de pensar y mi tristeza va a desaparecer. Y a partir de ahí, empiezas a modificar tu tristeza. Empiezas a sentirte mejor y empiezas a tener cada vez más coraje para tener el resultado que quieres. Luego, asco. El asco es un poco complicado de identificar, porque muchas veces las personas, cuando algo nos da asco, nos sentimos mal a la hora de reconocerlo, porque pensamos en la otra persona, ¿no? Pero el asco, ¿qué es? Realmente el asco nos ayuda a no comernos una comida en mal estado, por ejemplo. El asco nos ayuda a seleccionar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Pues por ejemplo, una colonia, si no te agrada el olor, te vas a distanciar del olor, vas a decir, no lo quiero. Pero si te gusta, te va a atraer. Entonces, ¿el asco qué es? El asco pone distancia entre las personas, pero también las une. Simplemente porque tú, cuando te gusta algo, te unes, pero cuando no te gusta, te alejas. Entonces, el asco es importante porque produce rechazo, pero también produce alejamiento o acercamiento en un momento dado. Entonces, es importante saberlo seleccionar. Y el enfado. Yo no sé si los que estáis conectados os habéis enfadado alguna vez. A lo mejor no, ¿no? En este grupo mis lectores no se enfadan nunca. Jamás de los jamases. Entonces, el enfado es la autodefensa. Tú cuando te enfadas estás marcando el límite. Estás diciendo, hasta aquí hemos llegado y no quiero que hagas esto más. Marcas el límite, te das valor y dices, ya está. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no gestionas el enfado? Que se convierte en ira. Cuando te callas las cosas que están pasando, se convierten en ira. Y empiezas de repente a gritar, aparece la rabia, aparece el desamor, aparece ese odio, que dices, wow, no quiero saber nada más de esta persona, quiero que se vaya fuera de mi vida, y luego de repente sueltas toda la emoción y dices, bueno, tampoco fue para tanto. ¿Por qué? Simplemente por la emoción. Entonces, es importante que seamos conscientes de las emociones. Cuanto más conscientes seamos, mejores resultados vamos a tener. Simplemente porque si tú estás en el ciclo emocional, por ejemplo, de la tristeza, lo que vas a decir es, vale, me voy a ir a pasear porque es que si no me aguanto ni yo, ¿quién me va a aguantar? Entonces, paseas, por ejemplo, las circunstancias se están dando diferentes, pero lo que yo hago muchas veces es simplemente, si no estoy yo al 100%,
directamente intento estar yo conmigo y averiguar por qué viene ese enfado, en vez de soltar la carga emocional con la persona que tengo delante, que no tiene la culpa. O sea, soy yo conmigo misma y mis problemas, ¿no? Entonces, tú cuando estás enfadada, ¿cómo te gestionas tu enfado? ¿Cómo gestionas esos momentos de asco? ¿Cómo gestionas esos momentos de miedo? ¿Cómo gestionas esos momentos de tristeza? ¿Cómo gestionas esos momentos de amor o de alegría? O sea, aprende a entender las emociones, aprende a gestionarlas, porque de esta manera lo que vas a hacer es que vas a trabajar con las emociones para que tú sepas alzarte durante esa emoción para tener resultados más grandes. O sea, la vas a utilizar para potenciarte. Cuando, por ejemplo, estás en un grado de tristeza, dices, vale, ya he llegado hasta la tristeza, ya he llorado, y a partir de ahora me voy a sentir mejor. ¿Por qué? Porque después de la tristeza siempre viene la alegría. Siempre. Porque es así, porque es un ciclo. Entonces entiendes que después de la tristeza va a haber momentos alegres. Que después del asco va a haber momentos de acercamiento. Que después del desamor te vas a encontrar con un momento grande de amor. Que después del miedo te vas a autosuperar. Que después del enfado vas a conseguir más respeto. Entonces, cuando eres consciente de todo esto, empiezas a darte cuenta que las emociones están ahí para avisarnos, para saber que realmente podemos cambiar nuestra forma de pensar y tener grandes resultados en nuestra vida. Así que hoy quería compartir esta parte con todos vosotros para que seamos conscientes de lo que son las emociones, de cómo podemos gestionarlas y sobre todo cómo podemos tener esos resultados si queremos en los momentos emocionales que muchas veces decimos, wow, es que no sé lo que me pasa, pero es que tengo la cabeza así que no entiendo. Y de repente dices, vale, es que era una emoción que me estaba ahí y venga y dale. Entonces, ¿qué podemos hacer para no estar constantemente en la ola de la emoción? Gestionarla. Ser conscientes que las emociones están, que tienen un ciclo, que va a subir y después ese ciclo va a bajar y cuando esté el proceso bajo simplemente te tienes que dedicar a ti, a hacer lo que tú quieres, lo que tú eliges y lo que a ti te gusta. Pues por ejemplo, leer más, ver películas, estar más tranquila contigo misma, reflexionar, hacer meditaciones. Intenta trabajar en esos momentos y qué es lo que te está limitando en esa emoción. O sea, ¿por qué esa emoción ha aparecido? ¿En qué momento ha aparecido y para qué te ha aparecido? ¿Qué te está avisando? ¿Con qué fin aparece la emoción, no? Entonces, cuanto más consciente eres, mejor puedes gestionar tu emoción simplemente para sentirte tú mucho mejor contigo misma. Es importante que lo hagas porque de esta manera vas a tener grandes resultados en tu vida y sobre todo te vas a potenciar tú misma. Es importante que sepas cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, cuáles son tus ciclos, cómo te puedes motivar tú, cómo puedes profundizar en ti, cómo puedes encontrar esa parte esencial que de repente ha desaparecido y luego vuelve, ¿por qué vuelve? Entonces, cada vez que veas que estás bloqueada, intenta estudiarte. Averigua qué es lo que está sucediendo por ahí adentro. Y a partir de ahí tus resultados van a cambiar. Así que sin más, quería compartir este vídeo con todos vosotros. Espero que te haya gustado. Ya sabes que yo lo que quiero es motivarte, impulsarte y sobre todo que tengas grandes resultados en tu vida. Porque al fin y al cabo yo empecé, pues eso, sin saber qué iba a pasar y las circunstancias se dieron cada vez mejor, mejor y mejor. Y estoy muy contenta con todas las personas las que me acompañáis, las que me mandáis mensajes, las que hacéis lecturas de Maribélula, las personas que estáis ahí motivándoos un montón, que os apoyáis muchísimo y recibo muchísimos mensajes que me contáis vuestros aprendizajes. Estoy muy contenta de todo lo que estáis haciendo y la verdad es que estoy muy, muy, muy orgullosa de todos vosotros porque al fin y al cabo yo empecé sin tener ni idea de lo que iba a suceder y las circunstancias se dan, simplemente las tienes que trabajar, las tienes que gestionar y las tienes que cosechar. Es importante que entregues tiempo, esfuerzo, valor, fe, confianza y sobre todo, creer en ti misma. Así que quiero que hoy te dediques a ti misma, que escribas en una lista, como siempre te aconsejo, todo lo mejor de este vídeo, qué es lo que has aprendido, cómo lo puedes potenciar, cómo son tus emociones, cómo son tus ciclos emocionales y sobre todo que tengas grandes resultados en tu vida. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula y estoy muy contenta de compartir momentos con todos vosotros. Si quieres puedes seguirme en mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que de esta manera el teléfono te avise cada vez que publico un vídeo nuevo. Si eres lectora de Maribélula, sigue mi blog
y de esta manera vas a entender cómo funciona todo el ciclo emocional, te vas a dar cuenta de toda la práctica que estás leyendo con los libros y sobre todo vas a tener mucha más información para que llegues a tu resultado mucho más pronto. Si me acabas de conocer hace poco, puedes seguirme en las redes sociales Facebook e Instagram y si quieres también me puedes seguir en el podcast, en Anchor y en Spotify. Si quieres más información de los libros, puedes ir a www.isabelaznar.com libros y ahí tienes toda la información para conseguirlos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos muy prontito. Chao.